El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirma que la explosión del coche bomba en Michoacán no es un acto terrorista, sino una confrontación entre cárteles de la droga. Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa cruzan la frontera con Guatemala para enfrentar a una organización rival. Autoridades mexicanas refuerzan la seguridad en aquel punto fronterizo con Centroamérica. El presidente Donald Trump asegura que podría emprender operaciones militares en contra de México y Colombia. Esto como parte de su estrategia de seguridad. Lo dio a conocer a través de una entrevista que le realizaron. La Cámara de Diputados aprobó en lo general esta reforma de la Ley de Salud que aborda el tema de los vapeadores. En estos momentos se están discutiendo los términos particulares. Iremos con Fer Damián para que nos dé los detalles de lo que se ha dicho hasta este momento. Qué gusto estar con ustedes a través de la pantalla de Milenio Televisión, Milenio Noticias. Los saluda Jaime Núñez, gracias por el favor de su atención y vamos directamente con toda la información, lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo hasta este momento. Y comenzamos con lo que sucedió hoy muy temprano en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como es martes, se dio cuenta de los temas que tienen que ver con la seguridad. Ahí asistió el secretario de este rubro, Omar García Harfuch, que señaló la explosión de la que le hemos hablado que ocurrió el fin de semana allá en la Cuauyana, en Michoacán, en este municipio, que dejó al menos 5 personas muertas. No fue terrorismo, fue la declaración, la más relevante que dio el secretario de Seguridad, sino un acto de criminales contra criminales. Lo dijo de esta manera. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias. La carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. Justamente por los hechos en Coahuayana, allá en Michoacán, senadores de Morena se enfrentaron a dichos con la oposición luego de discrepar si fue o no un acto de terrorismo o si estamos o no ante acciones de la delincuencia organizada. No es un asunto de afrenta al gobierno y tendremos confianza en que las autoridades, en este caso la Fiscalía, cerrarán esa investigación. Yo no veo que haya terrorismo. Coches bomba, ¿cuándo habían visto eso? Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo criminal. Entonces hoy lo que queremos nosotros es que haya resultados, que se atienda, que se resuelva, y lo hemos venido señalando, y el país está rebasado, el gobierno de Morena y los gobiernos de Morena están rebasados. Es que ese es el problema. O sea, para el gobierno no hay violencia, para el gobierno no hay delincuencia, para el gobierno tampoco hay terrorismo. ¿Cómo no va a ser un acto de terror hacer explotar un vehículo? Pues claro que es un acto de terror que busca intimidar. Eso es específicamente el terrorismo. Pero otra vez, mientras ellos no reconozcan los problemas no se van a resolver. Y a un mes del asesinato de Carlos Manzo, también ahí en Michoacán, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que las solicitudes de protección a funcionarios no se han incrementado. Hay 75 servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional. Hablamos de poco más de 500 personas que están desplegadas en diferentes entidades del país. Y después del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho. Vamos a decir que se mantiene la
las solicitudes no se han incrementado. Y mire, vamos a Guatemala. Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa cruzaron por Chiapas y entraron a este país para atacar a un grupo rival. Los criminales habían abierto fuego en varias comunidades de Huautenango y San Marcos, dejando un muerto y un militar lesionado. El intercambio de disparos inició cuando elementos del ejército guatemalteco estaban patrullando la zona limítrofe que hay con México. También se reportó que un autobús de transporte público fue incendiado en el municipio de Tacaná, mientras que del lado mexicano otros camiones fueron utilizados para bloquear diferentes tramos carreteros. Hoy se informó que una persona relacionada con estos hechos fue detenida cuando intentaba ingresar a México con armas de alto poder. Soldados del Ejército de Guatemala se encontraban realizando patrullajes de rutina en la aldea Aguasarca, Huehuetenango, al momento que se suscitó el enfrentamiento. Un oficial resultó herido en una de sus extremidades inferiores, encontrándose su estado de salud fuera de peligro. Derivado de estas acciones, se localizó armamento, explosivos y accesorios, así como equipo de vigilancia conocido como drones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Por estos hechos, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, dijo que en la frontera con Chiapas operan dos grupos criminales y que desde el día de hoy se montaron un operativo para estar atentos de lo que ocurre en esa zona. Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan dos grupos delincuenciales. Unos pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera. Si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera. A 2 años del enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la familia michoacana en Texcapilla, en el Estado de México, hoy 8 familias continúan buscando a sus familiares. Recordar estas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, un hecho que marcó un antes y un después en esa zona. Mi compañero Mario Rodríguez nos da más detalles. A 2 años de que 8 habitantes de Texcaltitlán fueron privados de la libertad por la familia michoacana, nada se sabe de su paradero. En ese entonces, los vecinos de la localidad de Texcapilla, al sur del Estado de México, enfrentaron a una célula de este cártel porque estaban hartos de ser extorsionados y amenazados. El enfrentamiento derivó en la muerte de 14 personas, la mayoría criminales. En venganza, la familia michoacana privó de la libertad a 8 hombres. Se trata de Héctor Martínez Cruz, Javier Balbuena Albarrán, Trinidad Huicochea Salcedo, Joel Huicochea Arce, Germán García González, Pablo Esquivel Salcedo, Rodrigo Calixto Ramírez y Urbano Alejandro Ramírez Mercado. Sus familias no pierden la esperanza de recuperarlos. Que sí va a regresar. Dios nos regaló muchas oportunidades y siento que no se merecía eso. Que era un hombre de trabajo y espera Dios que esté vivo. Y si no, pues esperar una respuesta, aunque lamentablemente, pues, que esté muerto. Pero esperar respuestas del gobierno de que haga su trabajo. La policía afirma que los acompaña, pero la investigación no está en sus manos, sino de la fiscalía. Obviamente estamos acompañando a las familias y a la misma fiscalía en las labores de búsqueda y de investigación. Esperemos que sí, pero no podemos tener una postura oficial. El grupo criminal ya no hostiga a los habitantes de la zona.
Sin embargo, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Loscuaga, líderes de la familia michoacana, no han sido detenidos y siguen haciendo de las suyas en otras zonas del Estado de México. Se han mantenido las bases tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal para brindar seguridad. Tan es así que ya no se ha presentado ningún otro. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Y ahora vamos a Colima. Ahí el subsecretario de Seguridad Pública, Heriberto Morentín, fue atacado a balazos mientras se dirigía a las instalaciones de la corporación para iniciar su jornada. Se informó que el funcionario resultó con lesiones, pero que se encuentra en este momento estable y bajo atención médica. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en esa entidad condenó el atentado y colabora con la Fiscalía del Estado para que se identifiquen y se capture a los responsables de esta agresión. Mire, esta mañana se presentó el último informe del Gabinete de Seguridad de este 2025. Estamos a pocos días de que concluya este año, donde se dieron a conocer datos muy relevantes que tienen que ver con el avance en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el mes de noviembre del 2025, hace pocos días, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto. También se han asegurado 20.169 armas de fuego y se han desmantelado 1.760 narcolaboratorios. Esos que decía el presidente López Obrador que al menos no existían y que el fentanilo aquí no se producía, pues mire los resultados, mire lo que arroja y mire el cambio de estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que encabeza Omar García Harfuch, a lo que ocurría hasta hace algunos meses con el presidente López Obrador. También hay una cifra que debemos de destacar y tiene que ver con la reducción de homicidios. Este rubro, la cifra se ubica en 37% menos homicidios. Esta es la cifra a nivel nacional. Otros delitos que también han disminuido fue el de feminicidio, que presentó una reducción del 23.4%, el secuestro, que bajó 58.4%, el robo a casa-habitación, que también tiene una reducción del 52.8%. Sin embargo, hay delitos que suben, y es uno que le afecta duro a la economía, a las familias y a quienes deciden emprender un negocio. Me refiero a las extorsiones. Este delito se ha incrementado 23.1%. Aquí hay un faltante y ese también lo asume el propio gobierno federal. Ayer dábamos cuenta de la situación jurídica que estaba viviendo o que estaba experimentando quien fuera gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Bueno, recordará usted que fue detenido cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de una nueva investigación federal en su contra, independiente del proceso que ha tenido o que ha llevado por peculado y asociación delictuosa. Según esta nueva indagatoria, Duarte Jaques habría participado en un presunto esquema de lavado de dinero durante su gestión como servidor público. Esta acusación se suma a la que enfrenta desde su detención aquel 8 de julio del 2020 en Miami, en la Florida, y la posterior extradición a México en junio del 2022. Vamos con temas de la agenda bilateral México y Estados Unidos, específicamente temas que tienen que ver con la seguridad. La defensa de Ismael El Mayo Zambada solicitó al juez Brian Cogan aplazar 3 meses la audiencia de sentencia. Recordará usted que hemos hablado y hemos estado dando cuenta que esta se llevará a cabo el 12 de enero del 2026, en unas semanas, tan pronto inicie el próximo año. A través de una carta, el abogado del ex líder del cártel de Sinaloa describe que la petición es porque no han podido avanzar en la redacción del informe en apoyo a su cliente, porque requieren testimonios de individuos que viven en regiones de México que experimentan un alto grado de violencia y también de inestabilidad. De aprobarse este proceso, sería reprogramado para mediados del mes de abril. Recordemos que El Mayo puede ser sentenciado a cadena perpetua dentro del sistema jurídico en la Unión Americana. Y en medio de todo esto, el presidente Donald Trump pues continúa haciendo declaraciones, dando entrevistas, y mire ahora lo que dice a medios de comunicación norteamericanos. Descarta
poder extender operaciones militares en México y en Colombia para que se combata el narcotráfico. Lo dijo así a la periodista Dasha Burns. Lots of drugs. Those boats come in largely from Venezuela, so I would say that's a significant. And you can see the drugs. You can see these bags all over the boat. I mean, just bags so and bags. So if it's about drugs, bags. would you consider... But let me tell you what they do. They send really, really bad people into our country. And they've done it better than anybody else. They emptied their prisons into our country, and these prisons are seriously tough. All of their prisons have been emptied into the United States of America. Similar with Mexico and Colombia that are even more responsible for fentanyl trafficking into the U.S.? Sure, I would. En este espacio le hemos informado sobre el impuesto del 5%, lo que ayer amenazó Donald Trump, sobre este arancel si México no paga el adeudo que tiene del agua de este tratado que data de 1944. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que espera un buen acuerdo sobre este tema. Y ahora, para poder cumplir con el tratado, pues tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años, que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos. Entonces, yo confío en que podamos llegar a un buen acuerdo. Luego de estas declaraciones de la presidenta Sheinbaum, se anunció una nueva reunión del gobierno de México con Estados Unidos para que se discutan estos acuerdos que corresponden a las exigencias del Tratado de 1944. En una tarjeta informativa, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que una delegación mexicana integrada por el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, Efraín Morales, el titular de la CONAGUA, Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría, y del lado norteamericano, la secretaria Brooke Rollins y el subsecretario de Estado Christopher Landau se estarían reuniendo. Solicitamos una entrevista con el gobierno federal, no tuvimos suerte. Veremos si mañana hay una respuesta. La cita se tenía prevista para este mismo día, a partir de las 2 de la tarde. No tenemos información si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, pero bueno, estamos atentos a ver si hay alguna información al respecto. En tanto de los vuelos de carga, en temas que tienen que ver con la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, pues sigue siendo factor y tema. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una segunda reunión con empresas nacionales y extranjeras relacionadas con las operaciones que se realizan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto a más de un mes de que el gobierno norteamericano cancelara vuelos de dicha terminal aérea y algunos otros de la ICM por las violaciones al acuerdo bilateral en esta materia. Recordemos que el 17 de noviembre pasado, la titular del Ejecutivo dio a conocer que las aerolíneas mexicanas cederían algunos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las aerolíneas norteamericanas. Esto durante los horarios de menor afluencia en el AICM. Ya veremos si hubo o no buen ambiente y si se llegó o no a acuerdos para que se cambie la política norteamericana y no se vean afectadas las aerolíneas mexicanas. En más temas de aviación, la aerolínea del Estado mexicana de aviación, recibió este martes, como le hemos dado seguimiento, su quinta aeronave del año. Van en tiempo y forma y conforme al calendario. Este Embraer, el 195E2, se integra a la flota que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El modelo es el jet más grande de la familia E2. Tiene capacidad para 132 pasajeros y destaca por su eficiencia. Una longitud de 41.5 metros de alcance, un alcance de 4.815 kilómetros y una cabina también sin asientos intermedios que le permite pues eficientar la cantidad de pasajeros y traslados en este equipo nuevecito que llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se trata del último avión de la aerolínea que va a recibir en el 2025 y que se incorpora dentro del esquema de negocios de la empresa del Estado mexicano. El día de hoy se cumple un compromiso más, tanto del Gobierno de México como por parte de la empresa Embraer, entregarnos esta quinta aeronave. Estamos muy orgullosos, sobre todo porque se han cumplido esos objetivos y que obviamente es parte de la visión del Estado mexicano de generar las condiciones y las capacidades para conectar más a nuestro país.
Vamos con temas de la agenda política. Los diputados de la oposición aprobaron en lo general, de todos prácticamente, no en lo general y en lo particular, la prohibición de vapeadores con sanciones de hasta 8 años de prisión. Fer Damián, cuéntanos qué es lo que está pasando, porque hubo mucha intensidad en el debate. ¿De qué se trata, mi querido Fer? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente avanza la discusión de las reformas a la Ley General de Salud para prohibir el uso de vapeadores y también cigarrillos electrónicos, imponiendo una pena de entre 1 y 8 años de prisión, así como multas equivalentes hasta 226,000 pesos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya en lo general con 324 votos a favor y 129 en contra este dictamen presentado por la Comisión de Salud. Y bueno, por lo que hace a la discusión en lo particular, Jaime, comentarte que la bancada de Morena y sus aliados presentaron una reserva que ya fue admitida para exceptuar de la prohibición el consumo y también la posesión de estos dispositivos. Esto ante los constantes reclamos, los señalamientos de los grupos parlamentarios de la oposición sobre la criminalización de los consumidores de estos cigarrillos electrónicos y vapeadores. Una intensa discusión, como te comentaba, que se ha prolongado ya varias horas. Y bueno, comentarte que lo que sí contiene este proyecto de reformas a la Ley General de Salud es la prohibición y castigo a la adquisición con fines de comercialización, producción, fabricación, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Todavía falta, Jaime, parte de la discusión en lo particular, una larga lista de oradores, y posteriormente ya el decreto será enviado al Senado de la República para su discusión y entendemos también aprobación el día de mañana, ya previo al cierre del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Jaime. Perfecto, Adrián, escuchamos un poco, Fer Damián, de lo que está sucediendo en este momento y los posicionamientos de legisladores en un tema que ciertamente ha sido muy polémico. Fer, acompáñame a escuchar. No solamente es un asunto que tiene que ver con lo que hoy vivimos, sino más de 7 años, si hacemos un recuento, se ha hecho una experimentación, pues francamente irresponsable, para tratar de innovar o de superar algunos de los problemas que se detectaron y que acabaron siendo más graves de lo que originalmente eran. Solamente recordemos que hace 7 años se buscaron instrumentar medidas para garantizar la distribución de medicamentos y se pasó por distintos mecanismos, incluso a la Secretaría de Hacienda en un momento dado se le otorgó la facultad de la compra de medicamentos, luego se involucró a la ONU y así sucesivamente se instrumentaron diversas acciones, todas ellas fallidas. Y después de 7 años llegamos al momento actual donde sigue habiendo graves problemas para el surtimiento de medicamentos. Entonces, lo que se refiere a la política social ha sido tomada como un conejillo de indias y con resultados verdaderamente catastróficos. Vemos también cómo se buscó sustituir el Seguro Popular. Bueno, es lo que está sucediendo, mi querido Fer. ¿Algo más que puedas agregar? Un tema que a qué hora contemplarías que se estaría ya aprobando después de estas reservas, después de escuchar los posicionamientos. Fíjate, Jaime, que se ha prolongado, se ha extendido esta discusión. Se suponía terminaría no más allá de las 5 o 6 de la tarde, pero bueno, el número de oradores sigue en pie, no se ha retirado ninguno de los posicionamientos en lo particular. Y bueno, esto hace también, Jaime, que se extienda el inicio de la discusión de la ley
arancelaria, es decir, la que prevé elevar estas fracciones de cuotas a las importaciones, principalmente de China, Corea y otros países asiáticos con los que México no tiene acuerdo comercial. Se está previendo que la sesión concluya alrededor de las 2 de la mañana, Jaime. Vemos qué es lo que ocurre, porque también urge terminar esta agenda para que se puedan ir de vacaciones, mi querido Fer. ¿Quién como ellos? Gracias. Cuídate mucho, Fer. Fuerte abrazo. Un abrazo, Jaime. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a otros temas. Mire lo que ocurrió. ¿Usted ya pensó que ha visto todo en la Ciudad de México? Yo hasta hoy al mediodía pensé que había visto, pues no todo, pero sí muchas cosas, quizá muy particulares aquí en la Ciudad de México. Pero jamás me hubiera imaginado ver esto. Sí, un hombre que cayó en paracaídas cerca de las 3 de la madrugada en calles del centro histórico de la Ciudad de México, en Juárez y Valderas. Así cayó esta persona en la alcaldía Cuauhtémoc. Operadores del C2, del centro histórico, alertaron a elementos policíacos sobre la caída de este paracaidistas en este cruce. Al arribar al sitio, los agentes encontraron a este ciudadano norteamericano de 36 años de edad, quien explicó que había saltado. Esta versión está extraña, porque dijo que había saltado desde una avioneta ultraligera. Y esa fue la declaración que dio. Es una declaración que obra, incluso en la tarjeta informativa de las autoridades. Los policías detuvieron al sujeto, lo presentaron ante el Ministerio Público, pero el juez cívico lo dejó en libertad. Determinó que no había pues nada, porque pues, que no hay un delito por arrojarse en paracaídas en la Ciudad de México. Bueno, es lo que yo considero que fue la explicación que se dio. Se determinó que no existe infracción alguna y ordenó que se liberara. Ahí están las imágenes de esta persona, se arrojó. Y luego hay otra versión que dicen que se arrojó del techo de un hotel. Pero entre estas dos versiones que hay, si se arrojó de un avión ultraligero, pues ¿con qué seguridad las aeronaves vuelan en la Ciudad de México a esa hora de la madrugada para que alguien se pueda aventar en un paracaídas? Y si se aventó del techo de un hotel, pues fallaron los protocolos de seguridad de ese hotel. Si alguien se puede subir a su azotea con la libertad que uno decida para poderse aventar y que se abra su paracaídas. Además, el hotel que refieren donde se aventó pues no está tan alto como para que se pueda abrir un paracaídas. Pero bueno, lo que sí es importante es que el C5, yo platiqué hoy en la tarde en mi programa de Radio Fórmula, con el director, no con Salvador Guerrero Chiprés, con el director del C5, que monitorea esto, y me decía que la atención se había dado en 3 minutos, que el protocolo había funcionado de manera adecuada y que la policía había llegado en menos de 3 minutos y por eso se logró detener y poner a disposición a este ciudadano norteamericano. Pero bueno, cualquiera de las dos versiones, si un avión ultraligero puede volar a las 2 de la madrugada con 30 minutos en la Ciudad de México sin que nadie se lo impida, pues qué grave o qué delicado. Y si una persona se puede subir al techo de un hotel para aventarse en un paracaídas, pues también está igual de delicado. Así que pues ya veremos cuál es la versión de las dos que existen. Una, la que está en la tarjeta informativa, y otra, la que ha corrido a lo largo de las últimas horas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México va a implementar el dispositivo de seguridad y vialidad en la zona de la alcaldía Gustavo Madero, particularmente todo lo que está cercano a la Basílica de Guadalupe. Se busca salvaguardar la integridad física y patrimonial de los millones de mexicanos que llegan movidos por la fe a la Basílica de Guadalupe. Vamos directamente contigo, estás ahí, David Rodríguez. Vayas jornadas que se han vivido y bueno, pues ya comienza a verse gran cantidad de personas que están buscando llegar ahí a la Basílica de Guadalupe. Qué gusto, David. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches y como bien comentas, pues ya el operativo y también las personas que están llegando aquí a la Basílica de Guadalupe. Hay que recordar que ya estamos a unos días, exactamente a 3 de que se celebre a la Virgen Morena. Vamos a las imágenes del compañero Raúl Sánchez, pues hay de todo, los peregrinos, obviamente también hay tambora para que se pueda amenizar esta noche, porque también en la noche de hoy, madrugada de mañana, comienzan a llegar
llegar miles de peregrinos de diferentes partes de la República y también de aquí, de la Ciudad de México, para celebrar un día más y un año más a la Virgen Morena. También el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido desplegado en los alrededores de aquí de la Basílica. Incluso varias calles ya han sido cerradas al paso de los coches para evitar algún inconveniente, algún accidente con los asistentes a esta zona. Sobre todo, ya la delimitación comienza a ser entre unas 3 o 4 calles antes de llegar a la Basílica, sobre todo sobre Calzada de Guadalupe y también de los Misterios, para que vayan tomando sus precauciones. También recordar a todos, a todo el auditorio, que solamente los vecinos con tarjetón que fue entregado por la alcaldía Gustavo A. Madero, pues serán los que tengan el permiso y ese chance para ingresar a estas calles, porque son vecinos residentes de estas zonas. Y también hemos dado cuenta de que la policía turística está presente en esta zona, así como personal de protección civil, tanto del gobierno central como de la alcaldía Gustavo A. Madero, pues para también resguardar a todos los peregrinos y también dar atención de primeros auxilios, porque también se encuentra el ERUM para aquellas personas que necesiten algún tipo de servicio médico. Es así como se está dando la situación en esta zona, Jaime, ya a 3 días de que sea el 12 de diciembre y obviamente cuando llegue la mayor cantidad de peregrinos a esta zona. Perfecto, David, pues muy atentos a lo que digan las autoridades, los operativos, tanto de Profeco, los propios que pone la alcaldía Gustavo Madero y también los que también promueve la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Pablo Vázquez, acompañada también de la autoridad del gobierno de Clara Brugada. Atentos a lo que venga y bueno, pues que todo termine con saldo blanco. Cuídate mucho, David, y estaremos ahí yendo esta semana allá a la Basílica de Guadalupe. Cuídate mucho. Claro que sí, Jaime, estamos pendientes. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Mire, Human Rights Watch exhortó a los aliados de Estados Unidos a condenar estos ataques que ha realizado Washington contra presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Señala que estas acciones son ilegales. Esta ONG denunció que más de 80 personas habrían muerto desde que la administración Trump inició una campaña desde septiembre y que subraya que las autoridades norteamericanas no han presentado una sola prueba concreta de que las embarcaciones atacadas estaban transportando drogas hacia la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro tiene los días contados. No descarta una intervención militar en Venezuela, manteniendo abierta la posibilidad de acciones directas contra este régimen. Talk about another area where you're making your mark, which is in Venezuela. You've said that Nicolas Maduro's days are numbered and that the U.S. could soon strike Venezuelan territory. Could we see American troops on the ground in Venezuela? I don't comment on that. I wouldn't say that one way or the other. I can say this, that he sent us millions of people, many from prisons, many drug dealers and drug lords, and mental institution, people in mental institutions. He sent them into our country. Lo invitamos a que a partir de esta noche no se pierda las crónicas de la cobertura especial que realizó mi compañero Jorge Martínez en Venezuela, justo en estos momentos de tensión con Estados Unidos. La cita es a las 22 horas en el noticiario de Alejandro Domínguez, aquí en esta misma pantalla y en el canal 6 de Televisión Abierta. Milenio logró ingresar a Venezuela y documentar lo que está ocurriendo en un momento de tensión con Estados Unidos. Mirando hacia Nicolás Maduro. Nuestro reportero Jorge Martínez detalla lo vivido en Milenio Noticias 22 horas. A partir de este martes. Todo esto, recuerde que mañana será la entrega del Premio Nobel allá en Noruega. Mariana Corina Machado, ¿quién recibirá este galardón? La expectativa que se ha creado alrededor también. Información importante que tendrá aquí en esta pantalla de Milenio Televisión. La pausa, regresamos. Oiga, vea estas imágenes. Aproximadamente 12 personas resultaron lesionadas en una falla de escaleras eléctricas. Vea, es el metro de la Ciudad de México.
Es Ciudad Deportiva, la línea es la 9. Y esta la acaban de arreglar hace poquito, ¿no? Hace poquito acaban de arreglar las últimas 3 estaciones de esta línea. Las autoridades capitalinas señalaron que el accidente ocurrió cuando una mujer cayó con paquetes voluminosos, algo que provocó la caída de los usuarios. Las víctimas ya fueron trasladadas a hospitales para su atención, pero vea cómo se puso la cosa. Por eso es tan grave y delicado lo que ocurre con las escaleras eléctricas. De verdad, en centros comerciales y en algunos otros puntos donde hay este tipo de servicios de escaleras eléctricas, sí hay que tener mucho cuidado. Vea, las imágenes quedaron grabadas, llegaron las ambulancias y también otros guardianes del orden para poder ayudar y apoyar a la ciudadanía que resultó afectada. Ocurrió esta tarde ahí, en la línea 9 del metro. Ya está aquí con nosotros Mineli Ataide. ¿Cómo estás, Mine? Muy bien, Jaime. Oye, con la novedad de que regresa el Atlante a Primera División. Oye, sí es cierto, sí, pero hasta el 2027, hasta el 2026, ¿no? 2026, okay. En verano de 2026. Hoy se llevó a cabo la Junta de Dueños en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, entre todo lo que se dijo, Jaime, fue justamente este tema que Mazatlán está haciendo el proceso de venta, obviamente, para que el señor Emilio Escalante pues pueda tener todos los documentos y ahora sí Atlante pueda regresar al máximo circuito. Ya teníamos algunos indicios justamente de todo este tema, Jaime, aquí en la afición. De hecho, habíamos platicado con algunas personas cercanas a la negociación, nos habían comentado toda esta situación. Había algunos puntos todavía por unir, pero al final, bueno, ya hoy se hace oficial. Y bueno, regresa un equipo significativo, el equipo del pueblo, como se dice, le ha costado, le han invertido, porque recordemos, y parte de lo que estamos viendo son las instalaciones que justamente tienen en la Jusco, porque le han invertido justo en eso, ¿no? En unas instalaciones, y son parte de todo lo que tienen que hacer del cuaderno de cargos, obviamente, que la Federación Mexicana de... fíjate, ahí nosotros platicábamos justo con Emilio Escalante hace unos meses y nos dice que la idea es jugar en Ciudad de México. Ellos quieren jugar en Ciudad de México. En el estadio yo creo que Azulgrana, ¿te acuerdas? Claro, no de hoy de la América. No terminaron muy bien y por eso es que se van a Zacatepec. En su momento no terminaron muy bien porque acuérdate que jugaban ahí, se fueron a Zacatepec. Pero jugaron en el Azteca. Y yo creo que, a ver, hay que ver si no regresan al Azteca, porque recordemos que ya después del Mundial, pues bueno, va a estar libre el Azteca y por ahí puede haber una negociación. El Estadio Banorte. Estadio Banorte, sí es cierto, tienes razón. Estadio Banorte, Estadio Ciudad de México para efectos del Mundial. Ya nos estamos aprendiendo todo el guión. Pero bueno, ahí está este tema del Atlante. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Miquel Arriola. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026. El Club Atlante y el señor Emilio Escalante pidan un cambio de sede. Eso es lo que ocurriría una vez que se perfeccione la operación. ¿Sabes de qué me acuerdo del Atlante? Cuando era yo muy niño, seguramente tú aún no nacías, trajeron a Griego Orslato. Sí, me acuerdo perfectamente. Y jugaban, ¿saben dónde entrenaban? En la unidad Cuauhtémoc del IMSS, ahí en Naucalpan. No me tocó. Era del IMSS. No me tocó, pero obviamente conociendo justo la historia del Atlante, o sea, sé que era del IMSS, que entrenaban ahí donde mencionas justamente en Naucalpan, y bueno, regresa. Yo los iba a ver de niño. ¿Y sabes qué? O sea, realmente es uno de esos equipos, yo les decía al señor Emilio Escalante, de esos equipos que si no le vas, o sea, te cae bien. Sí. Y vas y lo puedes. Es como segundo equipo. Exacto. Y nada más rápido decían, Rafa Márquez se confirmó que va a ser el entrenador después del 2026 de selección mexicana. Muy bien, Mini, gracias. Lo alcanzaste a dar. Cuídate mucho. Buenas noches. Adiós.